Buenos días a todos y todas. Yo soy Angélica Vesga, soy directora de Asuntos Públicos y Comunicación de WRI México. Quiero darle la bienvenida a esta segunda sesión del día en temáticas financieras y económicas para la revolución sostenible. Esta es la sesión magistral sobre la estrategia micro y macroeconómica para un crecimiento verde y tenemos, por supuesto, participantes de muy alto nivel que nos ayudarán a identificar algunas líneas de solución, de avances, de prioridades para esta temática. Quisiera agradecerle a nuestros diferentes aliados estratégicos, al BID, a CEPAL, a CAF, a la Embajada Británica de México, a la Iniciativa Climática de México, a la Agencia de Cooperación Alemana, a The Climate Reality Project, a la Universidad Autónoma Metropolitana y al Fondo Mundial para la Naturaleza, que hacen posible las diferentes sesiones que hemos desarrollado a lo largo de estas 6 semanas de Revolución Sostenible y en particular para estas sesiones financieras al Grupo de Financiamiento Climático para América Latina y el Caribe, GFLAC. Asimismo, recordarles que nos pueden seguir en esta sesión a través de las redes sociales y a través del icono de preguntas y respuestas para que puedan emitir los diferentes comentarios que tengan a lo largo de este panel o las preguntas que tengan a nuestros diferentes panelistas y las estaremos retomando a lo largo de la sesión. De igual manera, si los panelistas lo consideran pertinentes, podrán interactuar con ustedes vía este módulo y sesión de preguntas y respuestas. Por favor, en redes sociales pueden continuar la discusión con el hashtag Revolución Sostenible, Build Back Better y financiamiento. Antes de iniciar la sesión como tal, quisiera pasarle la palabra a nuestra directora ejecutiva, Adriana Lobo. Por favor, Adriana. Hola, buenos días a todos. Muchísimas gracias, doctor Rafael del Villar, doctor Sergio Silva, Marius Calvet, también a Carlos Muñoz, quien es parte de WRI, nuestro director, y que nos está apoyando con la moderación. Muy contentos de estar reunidos hoy para discutir un tema que creo que es de mucha urgencia y de mucha importancia, que es el tema de la recuperación. La pandemia nos ha colocado en una situación de crisis económica, sin duda, un lente en temas que ya teníamos, pero que se ven con mucho más claridad, como el tema de la poca equidad. De hecho, es muy llamativo para mí el reporte que nos sale en Reforma del gran porcentaje de personas fallecidas que tienen menos de primaria. O sea, hoy estamos en un tema en que el tema de la economía, pero también el tema de la equidad están en el centro mismo de nuestra gestión como gobiernos, como bancos, cómo logramos que México avance de una manera, pero más sostenible. Otro de los temas que creo que se ha hecho muy importante y evidente es el tema de la gran interrelación entre sistemas. O sea, si queremos tener un México que logre estar en mejor condición para los embates climáticos, para los embates de salud que parece que se nos avecinan, el tema de ser más resilientes y de crear una economía mucho más resiliente vienen siendo mucho más importantes y como vimos un poco en el panel anterior, pueden también tener impacto directo en términos económicos y financieros en la reducción del riesgo. Con esa pequeña introducción y realmente viendo cómo vamos a hacer para que frente a esa gran presión de recuperación económica, esa gran urgencia, cuáles son las posibilidades y dónde están las oportunidades para hacerlo con una visión de más largo plazo en que construyamos un país más sustentable, más resiliente y con mayor posibilidad para sus habitantes, pero también en tener una naturaleza sana que nos da el soporte adecuado para la vida misma. Y siendo así, pues pasamos la palabra a ustedes para escuchar sus opiniones, su gran aportación y buscar al final realmente tener recomendaciones, ojalá consolidadas en un documento y bastantes específicas para poder seguir guiando no solo nuestro trabajo, pero ojalá para ofrecer algo para diversos ámbitos de la sociedad. Muchas gracias a todos. Muchas gracias, Adriana, por tu mensaje.
Le voy a pasar la palabra a mi colega Carlos Muñoz Piña, quien es director de investigación e integridad de datos en nuestra organización. Y no sin antes comentarles que terminada esta sesión iniciaremos el conversatorio de financiamiento climático en la época de pandemia en ese mismo link, entonces no se vayan a desconectar y adelante, Carlos. Estás en mute. Muchas gracias, Angélica. Bienvenidos todas y todos a nuestro evento. En esta sesión lo que queremos es estar repasando los retos que las empresas relacionadas con la sustentabilidad, los proyectos de sustentabilidad, han sufrido por la cuarentena del COVID-19 y la recesión que nos espera para el resto del año y comenzando. Sobre todo porque es una recesión de la cual la idea es recuperarse y recuperarse de una forma más verde. Vamos ahora a estar escuchando tanto la perspectiva macroeconómica de la solución como la perspectiva microeconómica de la solución, cómo todas las empresas irán saliendo adelante, cómo los proyectos se retomarán y en particular nos vamos a estar centrando después en los proyectos que más tienen que ver con sustentabilidad, porque de alguna manera todo proyecto, toda empresa que utiliza energía, agua, materiales, está en el centro de la sustentabilidad porque lo puede hacer más y mejor. Para eso me gustaría darle la bienvenida a quienes nos van a estar con nosotros. En primer lugar, al doctor Sergio Silva Castañeda, es el titular de la Unidad de Inteligencia Económica y Global de la Secretaría de Economía. Después tendremos a Rafael del Villar Alrich, el consultor en jefe del Banco de México. Y finalmente a Marius Calvet, la directora de Sustentabilidad e Inversión Responsable del Grupo Financiero Banorte. De alguna manera vamos a tener estas tres perspectivas, microeconómica, macroeconómica, porque al final de ahí, de esas dos, viene la solución. Sin más, le doy la palabra a nuestro primer ponente. Muchas gracias, doctor Sergio Silva. Adelante, por favor. Muy buenos días a todos. Muchas gracias por la invitación. Antes que nada, un saludo de la doctora Graciela Márquez, que desgraciadamente no pudo estar aquí. Tengo una presentación. Quisiera ver si podrían habilitarme la posibilidad de compartir mi pantalla. Bueno, perfecto. Esta es la presentación. Déjenme hablar muy rápido. Es una presentación larga, pero no lo voy a aburrir con toda la presentación. Simplemente señalar algunos de los puntos que desde la Secretaría de Economía creemos que son clave en términos justamente de cómo vamos a reactivar la actividad económica. Sin duda, no puedo estar más de acuerdo con ustedes. De poco sirve tener una economía dinámica si el costo de tener esta economía dinámica es tener los recursos globales. Entonces, tenemos que tener, por supuesto, y desde antes de la pandemia, considerando en la Secretaría, la idea es tener una economía dinámica, sí, porque necesitamos crecimiento, necesitamos empleos, pero siempre metiendo en la ecuación el hecho de que eso no puede estar sostenido simplemente por la destrucción del medio ambiente. Necesitamos un crecimiento lo más verde posible. Déjenme empezar a describir un poco algunas de las cosas que estamos haciendo en términos de reactivación y voy a terminar con algunos de los proyectos probablemente más interesantes en términos de crecimiento verde. Como todos saben, si pasamos a la siguiente diapositiva, por favor. La parte más conocida de la estrategia de la Secretaría de Economía para enfrentar la pandemia pues han sido estos créditos a la palabra, que todos los días sale la Secretaria Márquez a anunciarnos digamos, los últimos números que corresponden a este programa. Es un programa de emergencia, no es un programa que estaba, digamos, planificado desde antes, sino que, digamos, sale a la luz como una herramienta para tratar de mantener vivas las micro, pequeñas y medianas empresas que evidentemente están sufriendo durante esta pandemia. Ahí algunos de los números en cuanto a los créditos que ya se han otorgado, los recursos que se han utilizado y, digamos, un programa que está operando, no ha terminado. Los beneficiarios de este programa vienen de distintos lugares, algunos vienen del Censo del Bienestar. Nosotros recibimos la información de la Secretaría del Bienestar y después dispersamos los recursos. Otros vienen
de la base de datos del Instituto Mexicano del Seguro Social. Y una tercera modalidad ha sido ir gremio por gremio tratando de registrar a aquellos pequeños empresarios, o más bien trabajadores por su cuenta, que requieran este crédito. Es un programa, digamos que fue una instrucción del presidente de la República echarlo a andar, y que nosotros creemos que, digamos, si cada uno de estos créditos salva 2 o 3 empleos, pues ya está cumpliendo su función. Otra vez es un programa básicamente de emergencia. ¿Podemos pasar a la que sigue, por favor? Ahora, como les decía, no es la única. Además de ese programa emergente, pues hay varios programas que siempre han estado, digamos, bajo el ámbito de la Secretaría de Economía y que siguen operando, como por ejemplo el Fondo de Capitalización e Inversión del Sector Rural, el FOSIR, donde ya estamos también dispersando créditos regularmente en alianza con las Secretarías de Desarrollo Económico de los estados, pero es ya, digamos, otro tipo de créditos. Estos no los reportamos todos los días como los créditos a la palabra, y que ya van enfocados a otro tipo de mediana empresa. Estamos pensando que se distribuirán algo así como 8,000 créditos más o menos. ¿Podemos pasar a la que sigue, por favor? Bueno, estas son las características del crédito. Vamos a seguir, no quiero detenerme mucho en esto, solamente señalar que, digamos, esos créditos que la Secretaría de Marcas presenta todos los días, pues no son los únicos. Además, la Secretaría de Hacienda, el Banco de México, han tomado una serie de medidas. Digamos, el objetivo final es mantener la liquidez en el sistema económico, que también me parece que han sido medidas importantes. Pasamos a la que sigue, por favor. Me dijeron que tengo 10 minutos, por eso estoy tratando de apurarme con la 15, doctor. Bueno, entonces todos con calma. Más allá de esto, que son, digamos, medidas financieras que ha tomado la Secretaría de Hacienda, Banco de México, los programas de crédito que tiene la Secretaría de Economía, y que, digamos, lo que pretenden es tratar de mantener a flote la mayor cantidad posible de empresas a pesar de las circunstancias que estamos viviendo, pues también tenemos una serie de medidas, programas, muchos de ellos también pensados desde antes. No empezamos a diseñarlos el día que empezó la pandemia, pero que creemos que van a ser herramientas muy importantes en términos de la recuperación del crecimiento económico. Podemos pasar a la que sigue. En particular voy a hablar de medidas de promoción de exportaciones y de atracción de inversión extranjera. Primero, esto es algo en lo que ya estábamos trabajando desde el año pasado, que nos ha costado algún trabajo, pero estamos construyendo en la Secretaría de Economía un mecanismo de ventanilla única para inversionistas extranjeros. La idea es facilitar la inversión extranjera en México, y esto lo hacemos a partir de un instrumento ya bastante viejo digamos, en el aparato burocrático mexicano, pero que había sido poco utilizado, que es la Comisión Nacional de Inversiones Extranjeras. En esa comisión están representadas buena parte de las secretarías federales, y lo único que necesitamos es un sistema de consultas para que los inversionistas solo tengan que venir a esta plataforma de Invierte MX, que estaremos anunciando en las próximas semanas ya de manera plenamente funcional, y nosotros podamos por lo menos ser ese lugar donde se responden todas las preguntas que tienen que ver con el gobierno federal, ya sean preguntas, dudas sobre la Secretaría de Energía, sobre la Secretaría de Turismo, Semarnat, Hacienda, etcétera. Es simplemente crear, digamos, un nodo que nos permita responder de una forma muy ágil y muy rápida a las preguntas que van surgiendo. La que sigue, por favor. Hemos también hecho un trabajo muy importante en la Dirección General de Inversión Extranjera de la Secretaría de Economía para modernizar y simplificar los trámites. La Secretaría de Economía no nada más tiene
como entre sus responsabilidades la promoción de la atracción de inversión extranjera, sino que también nos toca el rol de reguladores de la misma. Y por eso, digamos, toda persona moral con capital extranjero, pues tiene que mandarnos un reporte trimestral sobre los movimientos que haya en su capital social. Pero francamente, eso es un trámite, digamos, de los años 90 que estamos tratando de traer al siglo XXI, de tal forma que ya por lo menos los reportes trimestrales van a ser completamente libres de papel en los próximos trimestres. Y no es un asunto menor, estamos hablando de un trámite que tiene que hacer más de 4,000 empresas trimestralmente, y estamos hablando más o menos de 8 toneladas de papel al año que se utilizaba en esos trámites, nada más. No estamos salvando al mundo con este trámite, pero a mí me parece que son unas de esas señales que la Secretaría de Economía tiene que mandar, ¿no? Estar haciendo este tipo de trámites en papel hoy en día, pues que los usuarios o sistemas tienen acceso a herramientas digitales. Creo que sí podemos hacer ese supuesto y entonces reducir dramáticamente el uso de papel, además de que los formatos pues, facilitan el reporte, el mandar esos reportes y demás. Podemos pasar a la que sigue. Además nos va a ser mucho más fácil hacer el cálculo de inversión extranjera directa que tenemos que entregar cada trimestre al Congreso del Mundo. Podemos pasar a la que sigue, por favor. Y luego hay otra serie de herramientas que estamos preparando para ayudar a las empresas mexicanas. La anterior, por favor. En su búsqueda de conquistar mercados fuera de México. Ya lanzamos un documento que está en la página de MIPYMES MX que se llama La Ruta para Exportar, que es pues, un instructivo muy básico para aquellas empresas que apenas están pensando en exportar, que los lleva paso por paso a aprender cuáles son las rutas, cuáles son los principales trámites, los principales cuellos de botella que se encuentran en el camino para cada empresa que quiera aventurarse hacia el mercado internacional. Yo creo que México, sobre todo hoy en día, gracias a la entrada en vigor del TEMEC, pues vamos a encontrar que una de las rutas para reactivar la economía pues va a estar basada en el pues, poderoso sector exportador que tenemos en México y en el que es bien importante que empecemos a incluir más a micro, pequeñas y medianas empresas. Las micro y pequeñas empresas en México no aportan más allá del 1% de las exportaciones totales de México. En otros países ese número se va al 7, 8, 10%, en algunos lugares llega incluso a ser el 20% de las exportaciones. Claramente hay espacio para que las micro y pequeñas empresas en México participen más de los mercados globales. Una plataforma digital creo que va a ser muy importante en términos de pues del relanzamiento de la economía mexicana es Data México, que vamos a presentar la semana que entra. Va a estar a partir del próximo martes ya disponible a todo el público, que es una plataforma integradora de datos que nos permite de una forma muy sencilla, le permitirá a potenciales inversionistas, autoridades, tomadores de decisiones en el sector público, en el sector privado, tener información económica sobre México de una forma sencilla, a la mano, concentrada. En esta primera etapa que lanzamos la semana próxima, Data México integra más de 60 bases de datos y lo hace además a través de visualizaciones bastante interesantes, bastante modernas, que nos parece pues democratiza de alguna forma la utilización de esta información económica que se producía de cualquier forma antes, pero digamos, si alguien quería utilizar esta información, por ejemplo, la información de los censos económicos, la información del Registro Nacional de Inversión Extranjera, etcétera, pues siempre era información que estaba dispersa en distintas plataformas del gobierno federal
y bueno, pues se requiere un esfuerzo y una inversión de las empresas para poder acceder a toda esta información. El ponerla en una sola plataforma, que es además bastante amigable y demás, democratiza el uso de esa información para la toma de decisiones, y creemos que va a ser muy importante para de manera, digamos, para las decisiones que se tomen desde el sector público-privado en los próximos meses. En la Unidad de Inteligencia Económica Global, además, hacemos documentos de análisis regularmente, los hacemos para las representaciones de México en el exterior, donde buscamos encontrar oportunidades específicas, tanto de atracción de inversión como de promoción de exportaciones. Con la idea de que la mejor forma de hacer este trabajo de promoción de exportaciones, también de atracción de inversión, es a partir de encontrar oportunidades muy específicas, lo que la Secretaría Márquez llama los tiros de precisión. En lugar de lanzar una enorme red tratando de encontrar todo tipo de oportunidades, utilizar lo que hoy, las herramientas de ciencia de datos que hoy en día podemos utilizar para tratar de ser mucho más proactivos en cosas muy específicas. Y esos documentos también van a estar disponibles, algunos ya lo están, de hecho, en distintas plataformas de la Secretaría de Economía. Estamos organizando una serie de ruedas de negocios, algunas en asociación con nuestros socios de la Alianza del Pacífico, algunas con el Banco Interamericano de Desarrollo. Tenemos una ya la próxima semana enfocada para micro, pequeñas y medianas empresas exportadoras para el mercado de Norteamérica. Y aquí algo muy interesante, y que es producto de la pandemia, es que ahora estamos haciendo estas ruedas de negocios de manera virtual. Y lo que estamos encontrando es pues que en realidad hacer estas ruedas de negocios de manera virtual lo que hace es reducir las barreras a la entrada de una forma dramática, ¿no? Para que una empresa participe en una rueda de negocios presencial, pues siempre se requería una inversión importante. Y ahora, bueno, pues en realidad la única barrera a la entrada es tener una computadora y una conexión a internet. Entonces hemos logrado tener como, digamos, ir inscribiendo a más y más empresas a estas ruedas de negocios, y además pues podemos hacer más desde la Secretaría de Economía, ¿no? El año pasado hicimos las que se pudieron a partir de un formato principalmente presencial, y ahora haciéndolas de manera virtual, bueno, pues podemos hacer muchas más, con mucha más frecuencia, y creemos que es una forma también importante de ayudar a la reactivación económica del país. Esta es una de las cosas, evidentemente no sabemos qué va a pasar en los próximos años, en las que yo creo que incluso cuando superemos esta terrible situación de la pandemia, difícilmente creo que regresemos de forma masiva a las ruedas de negocios presenciales. Creo que aquí ya estamos llegando a algo que es mucho más eficiente y que probablemente no va a tener mucho sentido regresar al formato anterior. Esto creo que es mucho más eficiente y productivo. Y finalmente, bueno, nos toca la vinculación con dependencias, organismos nacionales e internacionales. En particular, trabajamos muy de la mano con la Secretaría de Relaciones Exteriores, que es hoy en día el brazo de la política de promoción fuera del país, directamente con embajadores, cónsules, etc. Y la verdad es que ha sido un trabajo difícil. No es fácil coordinar a dos secretarías de Estado en una sola tarea. Pero la verdad es que nuestros colegas de Relaciones Exteriores lo hacen bastante bien. Ha sido bastante efectivo y creemos que va a seguir siendo así. A la siguiente, por favor. Bueno, este es el calendario de ruedas de negocios virtuales para lo que queda del año. Todas están enfocadas a distintos sectores o a distintos mercados, y nuestro trabajo en economía, como lo dije hace un rato, es asegurarnos que este tipo de eventos sean aprovechados no nada más por las empresas que ya están en los mercados internacionales, sino también por empresas que creemos que se pueden vender de los mercados globales, pero que al día de hoy no han tenido la información, no han tenido la oportunidad, no han tenido, pues por alguna razón, no han explorado estos mercados.
es un calendario pues, de ruedas virtuales mucho más robusto que el que hubiéramos tenido si todas estas hubieran sido presenciales. La que sigue, por favor. Esta es una rueda que estamos haciendo en coordinación con el Banco Interamericano de Desarrollo, con Conecta Américas, que es la siguiente. Es una rueda de negocios para el sector agrícola y agroindustrial en el mercado de Norteamérica. Ya tenemos más de 300 empresas inscritas, sobre todo, digamos, entre compradoras y oferentes. Obviamente son más las oferentes. Y esta es una rueda que se llevará a cabo a partir del 27 de julio. Son varios días en los que se programan reuniones de negocios entre todas estas empresas. La que sigue, por favor. Y bueno, las plataformas digitales. Termino muy rápido con esto, dame 2 minutos. La que sigue. Ya no me detengo aquí. Data México, la que sigue, por favor, ya la mencioné. Podemos avanzar. Mi Pymes MX es también una plataforma de la Secretaría de Economía. Exporte MX es otra plataforma. Todas ellas, digamos, podemos hablar después de ellas con calma, pero entiendo que ya tengo que terminar. Podemos avanzar hacia la última parte, por favor. Mercado Solidario es una plataforma que esta sí la diseñamos durante la emergencia. La que sigue, por favor. Y luego, bueno, están estas alianzas público-privadas, en donde la Secretaría funge como, bueno, participa en el programa de P4G, que entiendo que todos aquí conocerán muy bien, y en donde, bueno, pues estamos tratando de impulsar, sobre todo, que más iniciativas mexicanas se presenten en la convocatoria del próximo año. La que sigue, por favor. Para nosotros esta es una iniciativa muy importante porque ciertamente engloba, digamos, la filosofía que la secretaria Márquez nos ha pedido impulsar dentro de la Secretaría, que tiene que ver con, sí, buscar el crecimiento. México necesita una economía mucho más productiva, pero también tiene que ser una economía sostenible. De lo contrario, pues nos va a servir de mucho el crecimiento económico. Por eso, para nosotros, ser responsables de la Plataforma Nacional de P4G es, digamos, es estratégico, es una parte importantísima, aprender mejor prácticas en otros países, pero también creemos que podemos impulsar iniciativas que se México, las partes del mundo. Nuestro principal objetivo hoy en día en P4G es que el próximo año, en la próxima convocatoria, haya más proyectos diseñados en México que puedan ser sujetos de apoyos. La que sigue, por favor, me parece que será la última. En fin, bueno, con esto termino. Algunas de las experiencias previas, todas conectadas con P4G. Nada más para reiterar que estas son algunas de las cosas que está haciendo el gobierno federal pensando en la reactivación de la economía y tratando de mantener el asunto del crecimiento verde. Y por eso la parte de México en P4 ha sido fundamental, sobre todo en términos de aprender sobre prácticas que hay en otros, que hay importar a México. Pues muchas gracias. Otra vez les reitero el saludo de parte de la secretaria Márquez y bueno, quedo a sus órdenes. Muchas gracias, Sergio. Y sí, muchas preguntas saldrán sobre la forma en la cual estas plataformas P4G pueden funcionar justo en estos tiempos de la pandemia y la recuperación, porque es impulsar las metas, los objetivos de desarrollo sustentable justo cuando más los necesitamos y necesitamos que vivan y sobrevivan las empresas que estaban trabajando en ese sentido.
qué bueno que hay iniciativas concretas sobre las cuales platicar. Retomaremos eso más adelante, pero ahorita me gustaría darle la palabra al doctor Rafael del Villar para que nos cuente ya más la perspectiva macroeconómica, más desde el punto de vista de las finanzas verdes en general en el mundo y cómo se aterrizan en México. Adelante, Rafael, gracias. Sí, muchas gracias. Bueno, pues muchísimas gracias por la invitación a estar con ustedes. Realmente es un placer, es un honor. Sin más, voy a comentarles, en primer lugar, sobre la formación reciente de la creación del Comité de Finanzas Sostenibles, que es parte del Consejo de Estabilidad del Sistema Financiero. Esta es una iniciativa. El Consejo de Estabilidad del Sistema Financiero es un órgano que en su nombre lo señala, es un órgano vinculado a preservar la estabilidad del sistema financiero mexicano y tomó la decisión a finales de marzo de este año de formar un nuevo comité y el comité se llama Comité de Finanzas Sostenibles. Y esto refleja la importancia que el Consejo le da a la sostenibilidad o sustentabilidad como un elemento precisamente que coadyuva a la estabilidad del sistema financiero. El Consejo de Estabilidad del Sistema Financiero está conformado por el secretario de Hacienda y Crédito Público, quien lo preside, el gobernador del Banco de México, el subsecretario de Hacienda y Crédito Público, 2 subgobernadores del Banco de México, el presidente de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, el presidente de la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas, el presidente de la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro y el secretario del IPAB, del Instituto el secretario ejecutivo del Instituto para la Protección del Ahorro Bancario. Entonces, en finales de marzo, el Consejo aprueba la creación de este comité y en días pasados el Consejo analizó y también aprobó las reglas de operación de este Comité de Finanzas Sostenibles con el propósito de que inicie sus trabajos y fomente la transición hacia finanzas sostenibles y la adopción de mejores prácticas internacionales. Todo esto en el contexto de contribuir a la estabilidad del sistema financiero. Entonces, en la actualidad, el Comité de Finanzas Sostenibles se está integrando y es un órgano que, como dije, dependiente del Consejo de Estabilidad, que va a tener ese mandato de propiciar una mayor, un fomento de prácticas financieras que nos lleven a prácticas financieras de largo plazo, prácticas financieras que promuevan la adecuada evaluación de los riesgos físicos y riesgos de transición dentro de las instituciones financieras y de esta manera también dentro del aparato productivo mexicano, porque al final del día es importante recordar siempre que el sistema financiero es un intermediario entre el ahorrador y el aparato productivo del país. Entonces, esto se los quería simplemente remarcar porque creo que es un hito en las instituciones de nuestro país la formación de este nuevo comité y insistir en que esto reflejan que el Consejo de Estabilidad
aún en tiempos de esta terrible pandemia, está enfocado obviamente en salvaguardar y vigilar que el sistema financiero, los bancos estén adecuadamente capitalizados, también está teniendo una visión de no solamente lo urgente, sino también de lo importante. Paso ahora, si me permiten, a comentarles de un estudio que se elaboró por el Banco de México y Naciones Unidas, el Programa de Desarrollo y el Programa de Medio Ambiente de Naciones Unidas, con Banco de México, previo a la pandemia, en el que se hicieron, digamos, entrevistas a profundidad con un gran número de altos funcionarios de las instituciones financieras del país para conocer el grado, digamos, de concientización de las instituciones financieras a distintos niveles sobre estos riesgos o estas que también hay que enfatizar, son oportunidades relacionadas con el medio ambiente y en la parte social. Obviamente, esto se inscribe con la pandemia en un entorno en el que los eventos extremos están mucho más cercanos de lo que aparecían y que estos eventos extremos están ligados y Adriana Lobo lo comentó al inicio al señalar que la inequidad, digamos, que está existiendo en el impacto de la pandemia sobre los mexicanos en términos de afectarlos más a los que menos instrucción tienen. Y yo creo que esto es un recordatorio muy importante de que estos temas ambientales, climáticos, sociales, no son, digamos, simplemente una curiosidad o una cosa que nos atrae simplemente porque quisiéramos conocer más de estos temas por sí mismos, sino porque estos temas tienen impactos profundos financieros, materiales, o sea, materialmente afectan a las instituciones financieras y a las empresas del país, al aparato productivo del país. Y esto es algo que no se puede dejar de enfatizar. Este estudio al que estoy haciendo referencia se dividió, digamos, en 3 partes. Y esto se hizo siguiendo los apartados que existen en el famoso Task Force on Climate-Related Financial Disclosures. En la fuerza de tarea, traduzco en la fuerza de tarea de revelación de información sobre aspectos climáticos. Y es que quisimos, en primer lugar, entender a nivel de las instituciones financieras del país, cómo las juntas de consejo de las instituciones financieras, cómo los altos funcionarios de estas instituciones financieras y, por ejemplo, Marius Calvet de Banorte, claramente, bueno, Banorte participó y coadyuvó a este trabajo de manera importante. Entonces, una parte tenía que ver con la gobernanza
es decir, la mayor involucramiento de estos altos funcionarios del Consejo de Administración, tanto de bancos como de administradores de activos, como de aseguradoras en el país, en estos temas, ¿no? Y llamarles la atención que aproximadamente la mitad de quienes a quienes entrevistamos contestaron que las juntas de consejo de los bancos y de los administradores de activos están considerando ya hoy en día que estos riesgos ambientales, sociales, son riesgos materiales, son riesgos relevantes para las instituciones financieras. O sea y que por ende, si uno sigue la liga lógica, esto implicaría, digamos, darle incorporar estos elementos materiales dentro del análisis tradicional de riesgos y de evaluación que realizan las instituciones financieras de las empresas y de los proyectos que financian. Entonces, esto es un punto que quería yo simplemente enfatizar en cuanto al conocimiento de las instituciones financieras, ya más preciso sobre el análisis de los riesgos físicos, y ahorita voy a entrar a definir qué significa un riesgo físico, y riesgos de transición, y podríamos agregar también riesgos de reputación. El panorama todavía es incipiente, todavía estamos claramente en un proceso de aprendizaje en una parte, digamos, inicial. Es decir, estamos la tercera parte de las instituciones de crédito del país ha realizado análisis relacionado con su exposición a los riesgos físicos. Estos riesgos físicos normalmente se refieren a cuestiones, digamos, meteorológicas, climáticas, inundaciones, sequías, huracanes. Y en cuanto a los riesgos de transición, las instituciones de crédito, solo digamos, la quinta parte de las instituciones de crédito del país realizan análisis sobre estos riesgos de transición. Los riesgos de transición son estos riesgos que se derivan de aspectos de cambios de preferencias en los consumidores, de cambios esperados. Estamos hablando recuerden que el sistema financiero por su naturaleza ve hacia adelante, que entonces, y esto es muy importante no perderlo de vista. Entonces, los cambios que se están dando o se esperan que se den en las preferencias de los consumidores, y esto ya lo estamos viendo en cierta manera en diversos ámbitos, por ejemplo, en la comida. Hay cambios que se están dando en la sustitución de la carne por carnes vegetales. Por ejemplo, en la parte de transporte, con la electrificación del transporte. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque hay una preferencia que no existía hace 15 años por vehículos, digamos, eléctricos, y esta situación es de esperarse que se vaya continuando, apoyada también por regulaciones que ya se han venido introduciendo en diversos países del mundo. En este sentido,
o, por ejemplo, en el uso de plásticos o en el uso de fertilizantes en el campo o en el uso de la construcción de vivienda o de edificios para que sean más eficientes en el consumo, o sea, reduzcan su consumo de energía, de agua, etcétera. Entonces, solamente, como les decía, solamente la quinta parte de las instituciones financieras en México, de los bancos en México, realmente han realizado análisis de riesgos de transición. Y esto significa, naturalmente, que hay una gran curva de aprendizaje para adelante que debemos realizar para garantizar que las instituciones financieras, pasando de la concientización, lleguen a la capacitación y a la adopción de metodologías y herramientas para estas cuestiones. Voy a terminar, si me lo permiten, rápidamente hablándoles de una revolución que está ocurriendo y que va a tener y ya está teniendo implicaciones importantes y potencialmente muy positivas para nuestro país en términos de la influencia que tienen los inversionistas institucionales, los administradores de activos internacionales en el financiamiento de proyectos. Y es que en México, como en el mundo, hoy en día existe una enorme liquidez global, ¿no? E incluso en el segundo trimestre que acaba de concluir, bueno, observamos una baja en las tasas de interés y una apreciación del tipo de cambio en un entorno de volatilidad, ciertamente. Pero la situación, digamos, y esto es, quiero decirlo muy claramente, no es una posición del Banco de México, es mi punto de vista personal, es que no existe un problema de falta de liquidez a nivel global. Existe enorme liquidez a nivel global. Esta liquidez en buena medida existe la posibilidad, por ende, de financiar proyectos, de financiar infraestructuras, producción, pero lo que los inversionistas institucionales están diciendo, y lo están diciendo cada vez con más claridad, es que están enfocándose al evaluar qué financian, están enfocándose en estos criterios, en inglés ESG, en español ASG, ambiental, social y de gobernanza. Y esto nos lleva a temas fundamentales sobre la operación de las empresas en el país, su transparencia en particular, la información que revelan y obviamente su operación. Si algo ha mostrado la pandemia, y esto es importante tenerlo en cuenta, es que este interés de los inversionistas se ha venido, digamos, acelerando hacia estos criterios ASG. Y al respecto, y ya termino, gracias, y comentar nada más que esto es una revolución que está ocurriendo y abuso del término del título del seminario. Muchas gracias. No, está perfecto. Justo son señales de esperanza que nos muestran a inversionistas con mucho más activismo respecto a estas metas en general. Y siempre verlo hacia adelante es muy importante. Muchas gracias,
Rafael, por esa perspectiva. Me gustaría darle la palabra ahora a Marius Calvet para ver cómo aterriza en un banco privado en México esta idea de, por un lado, lo microeconómico, lo macroeconómico que nos platicaba Rafael. Marius, ustedes, ¿cómo ven esta recuperación y qué iniciativas tienen los bancos para actuar globalmente en conjunto para los problemas globales? Muchas gracias, Carlos. Gracias al doctor Sergio Silva y al doctor Rafael del Villar por sus presentaciones muy iluminadoras. Muchas gracias. Nosotros en los bancos, desde hace mucho tiempo se había concebido la necesidad de redefinir el rol de los bancos como un aliado de la sociedad, un aliado de la sociedad en sus objetivos de desarrollo sostenible, de los objetivos de desarrollo de las personas, de las empresas, un aliado de los gobiernos, pero no había realmente un entendimiento de qué quería decir que un banco fuera sostenible. Como lo mencionó ahorita el doctor del Villar, el rol del sector financiero en el desarrollo sostenible cada vez es más claro, cómo puede participar hacia una economía baja en carbono, cómo puede contribuir a los objetivos de desarrollo sostenible, pero cada vez más los estándares de medición de cómo las organizaciones, y en este caso los bancos, integran los criterios sociales, ambientales e institucionalizan en su gobierno corporativo una estrategia ASG, ambiental, social y de gobierno corporativo, son muy variados, cambian mucho también de sector a sector. Entonces, a tu pregunta, una iniciativa muy interesante e internacional son los ya existentes y ya funcionando los principios de la banca responsable. Estos principios realmente vinieron a dar una guía y un marco global organizado con 6 principios y con documentos de detalles precisos sobre qué tienen que hacer los bancos para realmente ser una organización aliada de la sociedad y que contribuye al desarrollo sustentable y a la economía baja en carbono. Entonces, la historia de esto es interesante porque cada banco en el mundo son de diferentes tamaños, tienen diferentes públicos, diferentes clientes, se dedican a distintas cosas, sus contextos son diferentes, las regulaciones que los rodean son diferentes, a veces en ciertos lugares de Europa son muy ambiciosas ya en temas de requerimientos de inclusión de temas ASG, en otros lugares no está considerado, en otros lugares el gobierno va hacia otro lado. Entonces, siendo el entorno tan distinto y estando los bancos tan dispares en su avance de integración de los temas ASG, los principios de la banca responsable se crearon como un marco que diera la posibilidad a que cualquier banco del mundo, que no importa en qué camino va, en qué paso va en su integración de los criterios ESG, qué tan avanzado está o qué tan grande es un banco global que opera en 135 países o un pequeño banco que da microcréditos en Mongolia, pueden sumarse a estos principios y determinar este camino que nunca termina. Los principios de la banca responsable son una iniciativa que en abril de 2018 la Organización de las Naciones Unidas del Medio Ambiente en su brazo de instituciones financieras UNEP-FI invitó a ciertos bancos a sentarse a la mesa a desarrollar esos principios. Esto comenzó el 18 de abril de 2018 en una mesa de trabajo en las oficinas de Standard Bank, un banco sudafricano en Londres, en donde éramos 28 bancos de los 5 continentes, chicos, grandes, bancos globales. Estábamos como único banco mexicano y solo uno de 3 bancos latinoamericanos. Estábamos de Banorte, que somos un banco que solo tiene operaciones en México, pero estaban bancos como ING, como Barclays o el banco más grande del mundo, ICBC de China. Nos sentamos a la mesa de la hoja en blanco, empezar a determinar qué quiere decir que un banco contribuya al desarrollo sostenible. Y así, 18 meses después, el 22 de septiembre de 2019, el año pasado, van a ser 10 meses ahorita, se presentaron y se lanzaron en la sede de las Naciones Unidas en Nueva York los principios de la banca responsable. Yo tenía unas láminas, no sé si las pueden poner, si no lo platico de todas maneras aquí. Entonces, en el momento, gracias, esa lámina está perfecta, muchas gracias.
¿Qué es lo que se buscó con los principios de la banca responsable? Los 6 principios que determinan es, primero que nada, que el banco, no importa su tamaño y sus productos y servicios y el tipo de clientes o bancas en las que desempeñe su negocio, vaya a alinear la parte más importante de su negocio, en donde tenga más relevancia en los lugares en donde opera, sea un banco que opera en un solo lugar, en un país o en cientos de países, pero haga una alineación de la parte más importante de su negocio a los objetivos de desarrollo sostenible, pero también a las metas de cambio climático establecidas por los países en donde opera, las contribuciones determinadas de los países donde opera, del Acuerdo de París, y también a marcos de desarrollo nacionales y locales de donde opera. Es decir, en México pensar hacia el Plan Nacional de Desarrollo o, por supuesto, las metas de México establecidas en el Acuerdo de París, y siempre a la Agenda 2030, a los ODS. Segundo, lo más importante de esto, no importa, repito, el nivel del avance del banco, es que se establezcan metas y se mida el impacto de contribución hacia estos objetivos, que se determine en dónde estaba el banco al ser firmante y que a los 18 meses se presente un primer reporte de avance de cómo empiezan a alinear su negocio a los ODS y a los metas de la sociedad y del desarrollo sostenible, y eventualmente tengan metas que estén vigentes y siempre haya 2 metas vigentes. Cuando se ponen metas del 2020 a 2023, en el 2023 tienen que renovarlas con nuevas metas. Tenemos que renovarlas los bancos signatarios. El tercer principio significa que un banco firmante de los principios de la banca, que se considera un banco sustentable, tiene que ser un banco que no se sienta a esperar que se formen proyectos sostenibles que vengan de clientes corporativos o de pequeñas empresas o aún del gobierno, bancos como Banorte, que tiene una cartera importante de financiamiento a gobierno de infraestructura, sino que sea proactivo en trabajar con sus clientes, de promover la integración de factores sostenibles en toda la gama de lo que es la sostenibilidad. Podrían ser de energía, de residuos, de agua, de movilidad o de impacto social en temas de género, en temas de pobreza, en temas de inclusión financiera, bancarización, etc. Entonces, un banco proactivo, ese es el principio 3. El principio 4 es que significa que estos bancos tienen que ser activos para trabajar con el resto de los grupos de interés que les rodean, que sería principalmente los reguladores, el gobierno, los medios, las personas físicas, que sea un banco que busca la manera de otorgar más productos financieros y servicios hacia objetivos de desarrollo sostenible. El principio 5 se refiere a que sea un banco también que institucionaliza esta estrategia en su gobierno corporativo, en la gobernanza del banco. Es decir, que haya comités de sustentabilidad con la alta dirección donde participen pues todas las partes más relevantes e importantes del negocio, que tenga políticas y que no dependa esto de un equipo de trabajo de sustentabilidad o de una persona tratando de que esto suceda, sino que esté integrado enteramente en el negocio y alineado a los objetivos del negocio per se. Y el sexto principio es que sea un banco que constantemente reporta y rinde cuentas y es transparente sobre cómo va avanzando en esto. Algo interesante que hay que mencionar es que esto no termina nunca, ¿no? Un firmante de los principios de la banca a los 4 años no presentó sus metas y entonces ya se sienta, sino que el contexto siempre va a cambiar, los retos siempre van a existir, va a haber más riesgos que enfrentar y va a haber muchas más oportunidades que tomar de todo el entorno. Si me pasan a la siguiente lámina, por favor. Algo importante que mencionar es exactamente en este momento, cuando en septiembre del año pasado, en 2019, se lanzaron los principios de la banca en la sede de Nueva York, éramos los 28 bancos fundadores, que éramos solamente 28, y hoy en día tenemos 180 bancos signatarios de los principios de la banca que representan casi la mitad de los activos que maneja el sistema financiero en la parte de bancos en el mundo. ¿Qué sucede? Parece que la pandemia y la crisis actual que estamos viviendo representó como
la gran prueba para los bancos signatarios de la banca responsable de aquí es donde tengo que demostrar mi real compromiso con la sociedad, con lo que están enfrentando la sociedad que me rodea, nuestros clientes. Y ha sido muy interesante porque pues fue realmente un acelerador de la implementación de los principios por parte de los 180 bancos signatarios. La organización de UNEP-FI tiene documentada, porque nosotros entregamos prácticamente casi quincenalmente lo que estamos haciendo en el momento de la pandemia. En este momento hemos visto bancos y todos nosotros, por supuesto que ha habido un empuje tremendo hacia el desarrollo tecnológico que promueva el uso de los servicios financieros para las personas que están desde casa o que promueva la inclusión, que reduzca las brechas y que permita a las personas mantener el confinamiento, pero siga haciendo todos sus servicios financieros. Y esto en todo el mundo. Segundo, ustedes lo vieron en México, la mayoría de los bancos de la Asociación de Bancos de México, realizamos un diferimiento de créditos a personas físicas, a pequeñas empresas de auto, de hipoteca, de créditos personales, lo cual es un golpe importante para los bancos. Los bancos estamos siendo muy afectados como un sector esencial ahorita en la pandemia, pero es cuando realmente hay que encontrar el balance en qué tanto puedo yo contribuir y eventualmente recuperarnos hacia un camino y una recuperación que le llamamos verde sostenible, ¿no? Se han hecho como servicios de corresponsalía. Banorte, por ejemplo, hizo apoyos a pymes, hizo una alianza fuerte con Walmart para la gente que solamente quiere ir a comprar comida y que está confinada, pueda ir en Walmart a hacer sus servicios financieros y no tenga que asistir a una sucursal. Se han hecho por todo el mundo donaciones. Ha habido bancos que se han aliado con el gobierno para construir hospitales. Banorte ha donado miles y miles de despensas a familias que duran un mes entero para que puedan confinarse. Familias que comían en comedores públicos, que no tenían la posibilidad de encerrarse en su casa. Y esto ha sucedido en todo el mundo. Ha habido muchas cosas muy interesantes. ¿Y qué viene hacia adelante con el tema de los principios de la banca? Pues bueno, acelerado gracias a la pandemia un poco la respuesta de todos estos bancos firmantes de los principios de la banca, pues gracias a esta crisis, se espera que de aquí en adelante estos factores sean aún más considerados, que seamos aún más proactivos tomando en cuenta las partes de la economía que han sido fuertemente golpeadas, las personas físicas, todas las pymes que han quedado sin trabajo o han suspendido su trabajo o han tenido que cerrar. Entonces, el marco que nos dan los principios de la banca realmente y la obligación de reportar y la obligación de avanzar en este camino de implementar estos 6 principios dan la oportunidad de que la banca realmente redefina su rol, no solamente ahorita durante la pandemia, sino después, que incremente el otorgamiento de productos y servicios financieros alineados a un objetivo de desarrollo sostenible, que incremente sus capacidades de atender temas sociales, de atender temas quizá de género, de educación financiera, de bancarización, etcétera. Y somos realmente propositivos, ¿no? Se han visto muchísimas acciones muy interesantes durante la pandemia que estoy segura que en el periodo de recuperación que ha empezado de manera desfasada en el mundo, ya abriendo ciertas economías y nosotros ahí vamos, hay otros países que quizá van a tardar más, ¿no? Estados Unidos está muy golpeado, pero va a ser muy interesante ver el desempeño de estos 180 bancos firmantes que van incrementando el número de signatarios realmente por semana. Va a ser muy interesante ver cómo este marco va a permitir a los bancos y al sector bancario global realmente contribuir a una recuperación más sostenible y verde. Si tienen alguna duda, estoy a sus órdenes y muchas gracias por invitarme. No, muchas gracias, Marius. También fue una muy buena cobertura de todos los diferentes temas. Como estamos un poco largos de tiempo, me gustaría concentrar nada más una pregunta para cada uno de ustedes, si me lo pudieran responder de una manera corta antes de ya pasar a nuestra siguiente serie de paneles. Y
este caso, la primera con la que me gustaría comenzar sería para Rafael del Villar. Lo que tenemos nosotros es que hay una forma de evaluar. Tenemos 2/3 partes de los bancos en México que le hacen falta evaluar los riesgos físicos y 4/5 partes que faltan para que hagan lo de los riesgos de transición. Por otro lado, ustedes evalúan la estabilidad en este concepto amplio. Y mi pregunta sería, ahora, evaluando la cartera verde de los bancos y la cartera gris, pensando que pueden tener en diferentes combinaciones una cartera proambiental y una cartera que no estaría dando pasos para esa transición o ignorando los riesgos físicos. ¿Cómo relaciona la estabilidad de un banco en particular con su combinación de cartera, con su cartera en específico? Sí, muchas gracias. Muchas gracias, Carlos. Básicamente lo que buscamos las autoridades financieras es que los recursos del público ahorrador se destinen a los mejores usos posibles, ¿no? Eso es, digamos, de manera muy genérica. Lo que buscamos es que las instituciones financieras precisamente hagan una adecuada evaluación, un análisis con herramientas adecuadas de los riesgos y también de las oportunidades que tienen. Entonces, escuchando a Marius hace un momento, que explicaba con toda claridad, digamos, la visión de participar en la sociedad, pero y de darle a la sociedad lo que va requiriendo. Es la clave también para que las instituciones financieras del país, de alguna manera, sean más sólidas. Por ejemplo, si las hipotecas verdes resulta que son no solamente atractivas porque te permiten a los que viven en esas viviendas reducir tu consumo de energía, tu consumo de agua. Estas hipotecas verdes probablemente también se asocian con un mayor nivel de cumplimiento que otras hipotecas, digamos, cafés. Entonces, creo que es en el interés precisamente de los intermediarios financieros el identificar estos nichos que le van a dar, digamos, un modelo de negocio más verde, pero al mismo tiempo también más saludable en términos, digamos, de cumplimiento. Financiera. Y, por ejemplo, ¿cómo podemos saber cuáles son esos bancos que todavía no lo han hecho y qué podemos hacer como sociedad civil, inversionistas, clientes, para impulsar a que sí lo hagan? Lo que podemos hacer básicamente es trabajar en transparencia, trabajar en revelación de información, trabajar en identificar las metodologías, las herramientas que se utilizan por las distintas instituciones financieras. Conocer si esas herramientas están siendo incorporadas en el proceso de riesgo principal o son, digamos, satélites de los procesos principales de las instituciones financieras. Entonces, digamos, todos estos elementos, pero sí están totalmente ligados a una mayor divulgación de información, a un entendimiento de qué es de lo que estamos hablando. ¿Cuál es? Cuando decimos verde o decimos ASG,
¿a qué nos estamos refiriendo? Entonces, estamos todavía lejos de un diálogo de decir exactamente a qué nos referimos, porque además depende de los sectores. No hay una respuesta universal. Pero sí creo que tenemos que avanzar como primer orden del día, digamos, en todo este tema de revelación, de transparencia, de involucramiento, y esto es fundamental, de los altos niveles de decisión dentro de las instituciones financieras en estos temas. Perfecto, bien, es una muy buena agenda. Me gustaría ahora conectarlo con el doctor Sergio Silva. Nos estaba hablando sobre la inversión, sobre todo lo que está haciendo Secretaría de Economía para impulsar la inversión y además de cómo esa inversión estará ligada con los objetivos de desarrollo sustentable. Pero la pregunta concreta sería, desde que comenzó la pandemia, la emergencia y luego ya el confinamiento, las jornadas de sana distancia, ¿cuánto cayó la inversión en México y cuánto hubiera caído de no haber tomado estas medidas que promocionaran la inversión? Es decir, un país que no hubiera hecho lo que México hizo de plataformas digitales, empezar a hacer los tiros de precisión para inversión. ¿Cuánto cayó en México y cuánto hubiera caído de no haber tenido esta política? Bueno, si estamos hablando de inversión extranjera directa, que es, digamos, el ámbito que nos toca a nosotros contabilizar, Correcto, sí. está también, digamos, la formación bruta de capital fijo, pero esa es, digamos, otra medida que en realidad el INEGI es quien la estima periódicamente. En términos de inversión extranjera directa, nosotros funciona de la siguiente forma. Cada trimestre nosotros hacemos un corte y las empresas tienen un plazo para reportar los cambios en su capital social, y a partir de ahí es donde nosotros estimamos una cifra. Entonces no tenemos reportes, digamos, todo el tiempo, lo cual dificulta de alguna manera medir esto que tú me estás preguntando, porque tenemos el corte de enero, febrero y marzo, y luego para abril, mayo, junio, para el siguiente trimestre, en realidad en este momento estamos procesando la cifra. Entonces, digamos, en unas semanas más tendremos la cifra del segundo trimestre, que es donde realmente vamos a ver los efectos de la pandemia. Si vemos solo el primer trimestre, que en realidad, digamos, para México la pandemia influyó únicamente en la última quincena, más o menos, de ese trimestre, en realidad tenemos un aumento en términos de captación de inversión extranjera directa en comparación al primer trimestre del año pasado. Pero estamos muy conscientes de que en realidad el efecto de la pandemia ahí todavía no se había visto. Entonces, lo interesante va a ser ver el dato del segundo trimestre. Ahora bien, lo que sí hemos visto a nivel global, pues obviamente es una contracción brutal en esos flujos de inversión extranjera directa en todos lados, estimaciones que rondan 25-30% de contracción. Digamos, es en ese espejo donde vamos a tener que evaluar la cifra del segundo trimestre, ¿no? Se está contrayendo en todos lados, es una crisis global, y vamos a ver cómo nos va en México. Es importante recalcar, digamos, cuál es el mecanismo en el que nosotros estimamos esa cifra, porque en buena medida explica por qué es difícil como dar adelanto, ¿no? Todas las empresas que hacen cambios en su capital social y que están obligadas a reportarnos y que son el material con el que estimamos la cifra, pues tienen, terminando propiamente el trimestre al que corresponde la cifra, tienen 10 días hábiles para hacer el reporte, es decir, eso nos lleva justamente a la primera quincena de julio. Entonces apenas estamos recibiendo los reportes, y si bien pueden reportar antes, pueden reportar durante el trimestre, la experiencia es que más o menos el 90% de los trámites los recibimos en esos 10 días. Entonces, realmente hasta que juntamos todo, realmente podemos dar una cifra, y como todos los reportes, estos reportes se dan para registrar entradas o salidas, pues ni siquiera el volumen de movimientos me sirven para decir si fue un buen mes o fue un mal mes, porque bueno, pues tenemos que hacer la operación. Además, digamos, es una metodología bastante sólida, llevamos 20 años calculando así el dato de inversión extranjera directa, y además en la última fase del cálculo cruzamos notas con el Banco de México. El Banco de México nos dice, estos son los flujos que nosotros vimos, nosotros les decimos, son los reportes que nosotros tenemos, y se hace una mesa de trabajo donde
digamos, acordamos que sí, que no se cuenta con inversión extranjera directa de acuerdo con la definición del Fondo Monetario Internacional y de la OECD. Entonces, primero, todo esto para decir, ahorita no puedo decir cuál es la cifra, y no es porque no quieras, porque así funciona. Con pandemia o sin pandemia no podría hacerlo, pero en las próximas semanas, una vez que hagamos este trabajo con Banco de México, tendremos esa cifra y me parece que habrá que compararla con la contracción que se dio a nivel global. Sí, bien, bien. Entonces estaremos al pendiente para ver qué pasa. Lo que esperemos es que las inversiones verdes caigan menos que el resto de las inversiones por todas las razones que platicaron. Y bueno, ya ojalá que también con Rafael del Villar empecemos a poder ver cuáles son esas inversiones extranjeras en temas verdes o que apoyen a los objetivos de desarrollo sustentable. Si me permites, ahí hay una oportunidad que esperemos que se pueda aprovechar, porque tenemos un sector automotriz muy sólido que representa más o menos 1/3 de lo que exportamos. Es un sector que tiene que empezar a moverse hacia la electromovilidad. Sí. Y ese tipo de industria sería digamos, creo que es una muy buena oportunidad de inversión en México, porque ya tenemos las capacidades desarrolladas para prácticamente todo lo que requiere un carro eléctrico, pero nos falta desarrollar esa parte que es muy importante y que nos puede ayudar, por ejemplo, a cumplir con los compromisos de contenido regional del tema. Claro. Entonces, ahí creo que sea una oportunidad muy importante. Con los riesgos de transición que decía Rafael ahorita. Exacto. Sí, yo creo que es una gran oportunidad y habría que trabajarla. Empezar a... Muy bien, muy buena iniciativa. Gracias. Mi última pregunta iría para Marius Calvet, en la que tenemos estos muy emocionantes criterios muy claros sobre qué es lo que se quiere hacer, y creo que el reto va a ser cuando se empiecen a aplicar, cuando ustedes les llega un proyecto y digan, ¿cumplen o no con esto? Como vimos en el panel anterior, mucho ese acompañamiento llega, no está claro si sí o si no, pero te ayudo a que sí sea, ¿no? A que cumpla con esto. Yo estoy pensando en los retos que se enfrentarían tanto para empresas medianas que estén diciendo voy a poner paneles solares, voy a hacer una transición a gas natural, por ejemplo, pero también gran infraestructura, como vamos a pensar proyectos del tamaño de Tren Maya, de la refinería de Dos Bocas. ¿Cómo le van a hacer ustedes para estar aterrizando grandes proyectos que pueden no estar muy claro cómo son y que haya que acompañarlos a que sean verdes? Grandes y chicos, Marius, ¿qué retos ven ahí en la aplicación? Muchas gracias. Bueno, en el tema de la revisión de el desempeño sostenible de un proyecto o las potenciales consecuencias o impactos negativos o positivos de un proyecto en el que vamos a financiar, para eso existe el tema de los sistemas de riesgos socioambientales en el financiamiento, que en el mundo están regulados por los principios de Ecuador, de los cuales Banorte y varios bancos de México son firmantes hace tiempo, y muchísimos bancos del mundo. Y lo que nosotros hacemos, y ya aterrizado en el caso de Banorte, para que no se entienda como un lineamiento global que queda como una firma en las Naciones Unidas, es que desde 2012 tenemos un sistema de riesgo socioambiental totalmente permeado a las decisiones de financiamiento de las bancas más grandes de Banorte. Ahorita, ¿por qué las más grandes? Porque justamente como lo dicen los principios de la banca, hay que encontrar las partes de nuestras carteras y nuestros portafolios que tienen un mayor impacto, que pueden tener consecuencias negativas y externalidades negativas en las personas, las comunidades o el medio ambiente, o que pueden tener un impacto positivo muchísimo mayor. Entonces, en los proyectos que exceden de cierto monto, según lo establece Principios de Ecuador, nosotros echamos a andar un sistema que ya está cumpliendo 8 años, en donde hay toda una lista de sectores sensibles en los cuales tenemos que tener especial atención, sectores que tienen un impacto más grande o tienen emisiones más grandes de CO2, etcétera. Y también hay listas de exclusión que establece el International Finance Corporation, la Corporación Financiera Internacional, y Principios de Ecuador nos organiza sobre cómo categorizarlos. Hay proyectos categoría A, B y C, dependiendo de su potencial impacto más alto o potencial impacto más bajo. A los de potencial impacto alto y potencial impacto mediano, hacemos un trabajo muy detallado con el cliente de recomendar mejores prácticas, de visitas a sitio,
de solicitar que cumplan quizá con certificaciones o permisos que les falten. Y esto no es nada más en el tema del medio ambiente. Te puedo platicar de carreteras que pasan junto a un río en su trazo de línea para la construcción, que pasan cerca de zonas de patrimonio histórico protegidos por el INAH, el Instituto Nacional de Antropología e Historia, que además pasan por comunidades indígenas, ¿no? Y que podrían tener, si no son desarrollados de la manera más responsable, podrían tener las peores consecuencias. Entonces, eso es lo que un banco responsable tiene que estar haciendo con los proyectos de mayor impacto. Perfecto, pues eso nos da una muy buena idea de qué hacer y cómo la sociedad civil y la gente de la academia y de las empresas que nos están oyendo pueden conectarse con ustedes para hacer ese acompañamiento, para que todo lo que se haga en México sea verde y que esa recuperación sea verde. Pues me encantaría a mí seguir platicando. Creo que las 3 ponencias fueron excelentes, nos dieron una visión desde lejos, desde cerca y por un lado, mucha esperanza de que nuestra recuperación sí sea verde, con todos los retos que tenemos. Entonces, me gustaría solo terminar dándole las gracias a los 3 participantes, a sus instituciones por compartirles y venir aquí a platicar con nosotros. Muchas gracias. Preguntas del público se las haremos llegar por si quieren luego también atenderlas y somos canal para comunicarlas. Me gustaría hacer entonces una transición rápida a nuestro siguiente panel, no sin decirles antes a todo el mundo que el día 21 de julio vamos a tener el cierre de nuestros seminarios sobre Revolución Sostenible. Vamos a tener invitados a Claudia Sheinbaum, a Enrique Alfaro, varios. Lo que tenemos son representantes de gobiernos en México, en América Latina, para venirnos a platicar cómo están cómo están haciendo para que esta recuperación sea verde y con toda la solidez financiera y técnica de la que hemos platicado ahorita. Así es que, sin nada más por el momento, agradecerles muchísimo a este panel. Sigan con nosotros para la siguiente sesión. Muchas gracias. Hasta luego.